Saludo, mi nombre es Itira Yajaira González Rondón, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a realizar una entrevista con la temática violencia intrafamiliar. Para ella nos acompaña Natalia Silva, quien desde el principio del curso de observación y entrevista, a través de un consentimiento informado, decidió ser parte de este proceso. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. ¿Conoces lo que vamos a realizar y estás de acuerdo? Sí, señor. De todas maneras, si en algún momento te sientes incómoda, por favor me lo comunicas. Listo, no hay problema. ¿Me recuerdas tu nombre completo, por favor? Natalia Lizeth Silva Serrano. ¿Tu número de cédula? 1030-587-704. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Nivel de escolaridad? Carrera profesional. ¿A qué se dedica actualmente? Yo soy docente de inglés. ¿Tiene claro qué es violencia intrafamiliar? Sí, violencia intrafamiliar, digamos, es como su nombre lo indica, un tipo de violencia que se genera de una persona a otra en su ámbito familiar, en su familia. Puede ser una violencia física o una violencia psicológica. ¿Ha vivido algún tipo de violencia intrafamiliar en su vida? Sí. ¿En qué fecha sucedió el evento de violencia intrafamiliar que me dices que viví? Eso fue entre el año, más o menos entre el 2006 y 2007, tenía yo 15 años. Cuando lo viví muchos años, pero cuando estuvo más marcado fue en ese periodo. En esa época. Sí. ¿Quién era el agresor? El agresor era mi padrastro, con la persona con la cual yo conviví más o menos 10 a 12 años. Mi mamá pues decidió, una persona mayor, muy mayor a mi mamá, pues ella decidió ir a vivir con él cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años. Digamos que los episodios de violencia pues sí empezaron como en este periodo, cuando yo ya más o menos estaba entre la edad de un poquito complicada, entre los 14 y 15 años. Yo nunca he vivido con mi papá, entonces fue una persona que me crió, pero de la misma manera viví muchas experiencias negativas con él. Entonces, mi padrastro era el agresor. ¿Qué tipo de violencia sufrió? Mi mamá y yo sufrimos violencia psicológica, mucha violencia psicológica, y ella física. Desafortunadamente, cuando ya las cosas se tornaban un poco más complicadas, él ya no le importaba decirnos solo malas palabras, ni hacer malas acciones. O sea, digamos que no bastaba solo con eso, sino que también, además del alcohol, ¿no? Que era como la conexión ahí para que él fuera una persona muy agresiva. ¿Él alguna vez te agredió físicamente a ti? Una vez, pero yo ya era un poco más grande. Una vez sí me agredió a mí, pero siempre, la mayoría de las veces, la que agredía era mi mamá. Pero entonces estamos hablando de que sufriste violencia física y psicológica. Sí. Bien. ¿Quiénes sufrían este tipo de violencia aparte de tu mamá y de ti? No, las dos, porque siempre éramos, o sea, solo vivíamos los tres. Entonces, pues por muchos años vivimos los tres y digamos que no había nadie más en el núcleo familiar. Entonces las que siempre llevaban las consecuencias éramos mi mamá y yo, pero más que todo mi mamá, porque ella era siempre la que le tenía que soportarle muchas cosas. Le tenía que soportar su mal genio, sus malos ratos, sus gustos, sus disgustos, si llegaba tomado o no. Entonces era como ese miedo siempre, a ver si él, o sea, cuando llegaba tomado, nosotros, era más miedo cuando llegaba tomado, porque se ponía más agresivo. Entonces nosotros decíamos como, ojalá no tome hoy, ojalá no se vaya además con el carro, no, eran muchas cosas, era el alcohol, era la manejada, era su personalidad, su agresividad, su
su comportamiento, a veces llegaba bien, a veces llegaba mal, entonces además del miedo y de todo eso era como, uno siempre estaba a la defensiva, mi mamá siempre estaba a la defensiva con él, pues además de defenderme a mí y que no se metiera conmigo, entonces eso era muy complicado. ¿Cuándo iniciaron las conductas maltratantes? ¿Cuando la relación ya se estableció o desde cuando ellos empezaron a salir o ya después de pasar unos años de convivencia? Sí, después de pasados unos años de convivencia, porque él es una persona muy machista. Él viene de una familia machista, donde todos sus hermanos son así, todos sus hermanos son educados así, de que la persona que esté viviendo con ellos, su esposa, su mujer, debe ser una persona que siempre debe tener de todo listo, siempre debe estar pendiente de él, de la casa, personas sumisas, personas que no tienen derecho a opinar, personas que deben tener todo así, ordenado, deben pensar igual que ellos, deben hacer lo que ellos digan. Entonces, y mi mamá, pues antes de estar con él, es una persona muy independiente. Entonces hacía sus cosas, trabajaba por las dos, ¿sí? Entonces, digamos, ese tipo de personalidades, además del ser mayor, chocaban, porque no le daban a mi mamá libertad de nada, ni de trabajar, ni de pensar, ni de expresarse. Todo lo que mi mamá decía era malo, todo lo que él decía era bueno. Entonces, desde ahí empezaron esas conductas agresivas. Entonces, ya cuando ellos se maltrataban verbalmente, ya cuando llegaba al límite de lo verbal, empezaban las agresiones físicas. Y era ahí cuando ya mi mamá perdía un poco, porque era una persona grande, una persona que infunde miedo, pues esa es una persona que se puede controlar. Entonces a mi mamá le tocaba muy complicado con él, hasta llegar a los golpes. ¿Con qué frecuencia el agresor presentaba sus agresiones? ¿Eran diarias o eran de cada 8 días cuando él tomaba? ¿O era cada mes? No, digamos que ellos peleaban bastante. O sea, ese periodo que yo te digo era un periodo donde las peleas eran diarias. O sea, porque sí, porque no, por pequeñas cosas, por grandes cosas, porque mi mamá no tenía listo esto, porque mi mamá no le corrió con lo otro. Entonces, digamos, ellos discutían diario. Pero digamos, estas peleas ya se tornaban como, era como el fin de semana que él descargaba todo su estrés y que él se iba a tomar. Entonces los fines de semana para nosotras eran amargos, uno no podía salir a disfrutar, a comer como una familia normal, sino que, bueno, cuando se había la posibilidad y había dinero, listo, se compartía y no era una persona atacando. Pero digamos que esos paseos y todas esas cosas chéveres, uno sabía que al otro fin de semana iba a ser amargo, entonces nada, uno lo disfrutaba. Entonces yo te podría decir que las agresiones verbales podían ser diarias. Y que le pegaron, no, cada 15 días, una o 2 veces al mes. O sea, era constante. Sí, era muy constante. ¿Qué motivos cree usted que desencadenaban las conductas del agresor? Aparte pues, del alcohol que me comentas de que él tomaba, ¿qué otras cosas piensas que desencadenaban esas conductas? Digamos, su niñez, su familia. La niñez de él fue una niñez de papás agresivos. El papá de él era una persona muy agresiva, siempre quería ser el hombre, el macho, entonces se rodeaba también de gente que tomaba mucho. Entonces la niñez de ellos, cuando tú tienes una niñez que te pegan todo el tiempo, que siempre te maltratan, que siempre tú vas a vivir con mucho resentimiento, y eso es lo que a un futuro se va a ver reflejado en tu familia o en tu personalidad. Entonces era su familia, era su pasado también, porque él no solo había tenido el hogar de mi mamá, él había tenido hogares antes, de los cuales se vio exactamente lo mismo: violencia familiar, le pegaba a los hijos, le pegaba a su esposa. Entonces era una cadena que cada vez era peor, o sea, era como la persona que más le aguantara. Entonces sus conductas eran a nivel familiar, genético, de su pasado, de sus papás. ¿De esa unión hubo algún hijo? Sí, lo hay. Lo hay. ¿Es niño o niña? Es un niño, y tiene 10 años. Niño. ¿Y él llegó más o menos,
¿En qué fecha? ¿Cuántos años llevaban de convivencia? ¿Cuánto tiempo? Bueno, él llegó más o menos cuando yo tenía esa edad. Ellos se separaron. En ese periodo que yo te digo, ellos se separaron. Debido a esta violencia tan fuerte, porque mi mamá llegó al punto de mandarlo. Mi mamá llegó a un punto en que ya no se aguantó más. Ella ya se veía un espejo y ella decía no. Y yo le decía, mamá, nosotros no tenemos por qué soportarnos más esto. Y íbamos y lo denunciábamos. Pero digamos que la ley en este país no es que funcione muy bien. Y no es que funcione siempre a beneficio de nosotras. Y sí, hubo demandas, y hubo de todo, se cansaron. Él viajó a Estados Unidos. Vivimos un tiempo nosotros solos. Pero yo creo que, yo no sé si era amor o ya era mucho el miedo, pero él regresó y ellos volvieron. Digamos que de una u otra forma volvió y ahora soy esa mamá. Mi mamá, yo no quería, totalmente, yo estaba en oposición de eso, pero ellos volvieron. Y cuando ellos volvieron, ahí, Entonces mamita quedó embarazada. mi mamá quedó embarazada. Entonces ya no era un pequeño problema, sino ya había un niño. Entonces, más se complicaba la situación. Y cuando nació el niño, él cambió. Vivimos juntos un tiempo, él cambió por mi hermano, un tiempo, pero no en un cambio total. Digamos, en esos cambios superficiales. Que, ay, sí, bueno, me voy a portar bien, no sé qué. Pero yo siempre he dicho que la persona que es nunca va a poder dejar de ser. Y más cuando es violenta, y más cuando ha tenido ese pasado, y más cuando nos ha hecho tanto daño. ¿Cómo se sentía usted en ese momento? Impotente. Impotente, me sentía impotente de no poder manejar la situación, de ver cómo le pegaba a mi mamá, de yo no poderme meter, de no poder contarle, digamos, a alguien, a la familia para que nos ayudara. Y tristeza y resentimiento, porque a pesar de que tú seas una persona muy inteligente y digas voy a superar muchas cosas, y por ejemplo en este campo de la docencia que tú necesitas tanta psicología, y tú digas, no, bueno, sí, hay cosas que a uno se le quedan en la mente, en el corazón, que uno nunca olvida. Entonces, Y, o sea, ¿qué consecuencias te ha traído esa violencia intrafamiliar? Digamos, en mi vida no me ha traído consecuencias, porque yo sufrí mucho como para que ahorita que él ya no está, digamos, en nuestras vidas, se siga la misma línea. Al contrario, yo siempre le decía a mi mamá, jamás quiero que mi hermano vea y pase por lo que yo estoy pasando. Entonces, ahorita las consecuencias en mi vida no, de pronto o tal vez mi mamá a veces es un poco agresiva con mi hermanito, pero digamos, no es el nivel que se tenía antes. Pero es cuestión de hablar, como de mami, respira, cálmate, ya las cosas se pueden manejar, ya estamos solo los tres, porque él vive con nosotros. Pero digamos, consecuencias graves no trae. ¿Qué es lo más importante actualmente para tu familia? ¿Tu familia está conformada por tu mamá, tu hermano? La tranquilidad. Listo, la tranquilidad. ¿Cómo se defendieron ante ese suceso? Como te digo, nosotros demandamos, pero no todas las demandas salieron a nuestro favor. Digamos, se hacían citaciones de diálogos, de que y él decía yo voy a cambiar, pero eran promesas al grito. Eso nunca ha pasado. Decía mi mamá, le prometía muchas cosas, pero nunca las cumplía. Digamos, ya cuando estaba niña, entonces que las visitas y eso, entonces no se respetaban las visitas. Digamos que eso no funcionó mucho. La mejor defensa y para nosotros lo mejor fue habernos separado totalmente y alejados, o sea, a distancias que él definitivamente no nos pudiera seguir molestando. Pero no sí se manejó una denuncia que no podía estar como a cierta distancia de nosotros. Del niño sí, pues porque es su hijo, pero nosotros no. O sea que actualmente el único que tiene contacto con el niño es él. Sí, y pues mi mamá, pero digamos cuando lo dejan, pero esto no es. ¿Hay algún aspecto que quiera agregar o comentar en relación al evento traumático que sufrió? No, pues básicamente que uno no se tiene que aguantar hasta
hasta que el cuerpo lo decida. O sea, ya a este punto, a esta ley, a esta sociedad, uno ya debe tener como una personalidad como mujer y saberse defender y no ser impotente y no ser sumisa y no quedarse callado nunca. Además que nosotros ya tenemos el mismo nivel de los hombres, entonces no debemos aguantarnos muchas cosas. ¿Cómo se siente en este momento, Natalia? Bien, tranquila. Eso bien. Bueno, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que hasta ahora hemos realizado? No, me parece muy interesante la entrevista. Bueno, de todas maneras, ahorita te voy a hacer entrega. Aquí nos hablan acerca de que en caso de una violencia intrafamiliar que vivas o que conozcas a alguien que lo viva, pues la primera instancia son las comisarías de familia, pero también pues está la Policía Nacional, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud. Cualquiera de ellos están a tu disposición. Te agradezco mucho hacer parte de este proceso. Mil gracias. Hasta luego, Natalia. Bueno, gracias.